Y bueno, pues ahora me hace muy feliz presentarles a una mujer que todo el mundo hubiéramos dicho, ay, pero qué idea tan loca, pero ¿de dónde? ¿Pero cómo? Y pues resulta que hoy tiene pues un negocio muy exitoso, pero saben, esa es la verdadera manera de ser sustentables y de basarse en saber que podemos hacer dinero y además dar empleos a partir de la chatarrización. Suena increíble, pero así es. Demos un fuerte aplauso a Miroslava Magaña. Ella es la CEO de Chatarrera y de verdad que la historia que nos va a tocar les va a cambiar la idea porque, insisto, pareció una locura, pero logró cosas espectaculares. Miroslava, qué felicidad tenerte acá. Arlen, Gran amiga de Mundo Ejecutivo, además. un gusto, muchísimas gracias. Oye, pues no me Encantada. dejarás mentir que lo que acabo de decir es real, porque el concepto de chatarrización es algo que no tenemos tan presente. Y quiero que tú nos platiques y sobre todo cómo nació esta empresa además tan exitosa. Porque bueno, además déjenme decirles que les gustan los retos, porque también he estado en temas de logística y de transporte, que además es algo típicamente de hombres. Bueno, pues tienes toda la razón. El tema de la palabra chatarrización suena y a veces se confunde mucho con el tema de la comida, de la mala comida. Claro. Créeme que cuando yo inicié este tema tampoco conocía y dicen que preguntando se llega a Roma. Entonces empezamos con el tema del transporte. Y 3 años después de caminar con la logística, nos dimos cuenta que nuestro mercado principal era trasladar la chatarra. Fíjate, Arlen, 3 años después me pregunté qué impacto podía tener la chatarra en México. Entonces, pues obviamente empezamos a adentrarnos, el mercado es muy amplio. En México somos de 4 a 6 millones de chatarreros. Es un oficio, un trabajo que me encantaría que fuera una profesión, porque el impacto económico y de la derrama económica que deja pues, la chatarra es gigante, es un motor económico. Entonces, el nicho en el cual nosotros nos adentramos fue llevar programas de chatarrización a los gobiernos, empezamos a tocar puertas y dices, ¿por qué en los gobiernos? La chatarra se encuentra en todas las dependencias de gobierno. Tenemos chatarra en los corralones, tenemos chatarra, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en el metro de la Ciudad de México, que son los vagones, los rieles, el cable. También, pues obviamente la chatarra no es igual, tiene clasificaciones que tenemos metales, aluminios, la lámina como tal, y lo que hacemos es clasificar cada material y distribuirlo y venderlo pues al cliente final. Oye, qué interesante y no me dejarán mentir, porque nunca pensamos en qué se hace con eso. Y desafortunadamente, no sé si sean en algunas alcaldías que tienen incluso este tipo de chatarra, ahí aventada, como un foco de infección, donde además ahora con las lluvias que ha habido, pues esto desarrolla, por supuesto, posibilidades de dengue y muchas cosas muy complejas. Pero bueno, en este sentido me gustaría que nos platiques el impacto que tiene ya más allá de lo económico y sostenible, ¿no? Que pareciera que es una obviedad, pero creo que tú tienes mucho que aportar a ello. Mira, ahorita el tema es primero visibilizar la importancia que tiene de llevar un programa, como tal lo acabas de decir, no solamente es un sector económico, es un tema ambiental, es un tema de salud, es un tema de seguridad, porque cuando nosotros tenemos, no sé, y no me dejarán mentir, corralones llenos de vehículos, se fomenta el robo, se fomenta la contaminación de todos los líquidos que segregan en el piso. Exacto, la gasolina, los aceites. Imagínense si no cuidamos o llevamos procesos, ha habido muchas veces que se explotan los corralones. Y, por ejemplo, cuando pasó el tema de la pandemia en 2021, todo el mundo empezó a cuidar la salud, empezó todo el mundo a lavarse las manos, a desinfectarse las manos, pero al final del día, si no llevamos estos programas, estamos pues, contaminando
todo el tema del subsuelo, en el tema de los mares, los barcos que ya están en desuso, todo lo que le llega a los mantos acuíferos. Entonces, si nosotros podemos tener un impacto de salud, un impacto ambiental, visibilizar estos temas que hoy son un motor económico a nivel mundial. Entonces, sí necesitamos como más empuje y sobre todo a todos nos importa el tema económico, pero el tema de la salud, yo creo que, y el tema ambiental puede ser un proyecto integral. Y en este sentido, ¿has tenido acercamientos para poder realizar políticas públicas que apoyen? Porque ¿por qué esto nos lleva a pensar? Hay tanto de este desperdicio que seguimos viendo en alcaldías, en municipios, en todos lados. O sea, ¿cómo apoyar esa parte? Bueno, nuestra tarea, llevamos ya 13 años tocando puertas en los gobiernos. Realmente nos hemos convertido como en asesores, tanto del tema ambiental, sobre el beneficio y los regalos económicos, y ahí es donde entra el proyecto sostenible, porque son… en diferentes municipios tenemos la chatarra abandonada, que esa chatarra nos deja un recurso económico, y si podemos hacer un programa junto con el gobierno o con empresas privadas para poder levantar esa basura, poderla comercializar y dejar un ingreso, ¿no? Claro, qué importante. Oye, ¿y cuál es ese reto mayor? Y si tienes algún caso de éxito que nos puedas platicar. Pues hemos dado conferencias, no solamente en eventos empresariales, sino también en universidades, en preparatorias. Y, por ejemplo, ya que llevamos la rama del transporte y la rama de la chatarra, en las escuelas, en los CONALEPs o en la CECATI se han implementado la carrera del quinta rueda. Quinta rueda es el tema de choferes, ¿no? Ahora los chavos estudian, salen de la escuela y hay un tema emocional que los tritura de no encuentro trabajo, necesito experiencia, necesito trabajar, y estas carreras técnicas hacen que el alumno salga ya con un trabajo, ¿no? Con un oficio, que ya diga, ya tengo experiencia. Estamos impulsando ante la SEP que se pueda impartir este tema de la chatarra, estos programas, como carreras técnicas para que los jóvenes salgan a desarrollar y a trabajar en los patios el tema del reciclaje, el tema de los proyectos sostenibles y el tema de la chatarra. Fíjense qué interesante, y cómo este eje rector de esta cumbre que ha sido el hecho en México también nos lleva mucho al tema de educación, y me encanta que lo estés impulsando porque da diferentes opciones, y además estamos viviendo el cambio a lo que hoy se necesita en las carreras, a lo que hoy puede ser una posibilidad. Hay que a veces empujar a los jóvenes a que se aventuren a hacer cosas nuevas, porque a veces nos da miedo el no conocer o el cambio. Y realmente para mí este programa o el proyecto o la chatarra o proyectos sostenibles o sustentables es lo de hoy. Si hoy empezamos a empaparnos de lo que esto significa, cómo podemos generar recursos verdes, financiamientos verdes con los bancos, con los gobiernos. En verdad, el desarrollo económico lo puede tomar en este tema los jóvenes. Qué increíble. Otra cosa que me gustaría que nos platiques es en este proceso, ¿qué es lo que has encontrado? Y es pequeño este sector, estamos hablando que no es ni el 10% de la población económicamente activa, es algo nuevo, este tema que decías de los chatarreros. ¿Qué posibilidades ves y hacia dónde crees que tenemos que enfocar esos esfuerzos desde las empresas, por supuesto, ya nos decías del gobierno, para poder pues que sea esto mucho más grande, que haya más industria? Primero que nada es visibilizar, enseñar y practicar. ¿A qué voy? Por ejemplo, hace 2 años con el CONALEP hicimos un proyecto donde los chicos que estudiaban mecatrónica y todo este tema, les decía, aunque no es un tema similar, podemos tenerlos en los patios para tenerlos de pasantes y enseñarles un oficio para que ellos, si
lo que están estudiando no funciona, tengan una alternativa. Entonces, el enseñar, el hacer las cosas, el hacer un proyecto y visibilizarlo y sobre todo los alcances, ¿no? Obviamente todo el mundo trabaja por una superación personal, pero es más atractivo trabajar por un ingreso económico. Total, estamos totalmente de acuerdo en ello. Oigan, esto es poco usual, pero creo que el tema y la personalidad lo amerita. Si alguien tiene una pregunta, pueden levantar la mano, te estoy comprometiendo, Miroslava, pero no saben qué mujer tan increíble, tan visionaria, y creo que desde las empresas también esto puede apoyar. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, y antes de eso también me gustaría que me platicaras en la parte de transporte. Es un tema complejo, pero es un tema que va de la mano de todo esto y que hoy vive complejidades como la seguridad. Pues yo creo que es la crisis más grande que tenemos en el país, como transportistas y como mexicanos, el salir, por ejemplo, hoy a carretera, el tener, bueno, nos hacen muy hábiles, ¿no? Porque yo hace 16 años empecé con el transporte y tenía medidas de seguridad pequeñas. Ahora son extensas, ahora tenemos 1000 candados, seguimientos, el monitoreo casi es, ¿sabes? Llegamos incluso a un tema exagerado de el chofer si no contesta cada 45 minutos hacemos paro de motor, el trabajo como tal es pesado, salir a carretera, el no dormir, pero más pesado es saber si no vas a regresar, es pensar que como operador bueno, yo no soy operadora, pero me pongo en los zapatos de mis colaboradores. Como operador no sé si voy a regresar a mi casa, no sé si voy a aventar el camión y voy a tener que matar a la gente que me asalta, o no sé si me voy a hacer el muerto, no sé si me aviento por la puerta del camión. Y la verdad es que sí es algo, perdón con la palabra, es algo burdo, pero es algo real. La crisis en carreteras, no solamente, antes decían 5 estados de la República. Hoy, donde tú te muevas, corres un riesgo. Y lamentablemente existen las mafias que son reales, existen las mafias que no son reales. Y también el tema de que a veces no tenemos empatía por parte del gobierno, que eres el afectado y te vuelven a asaltar. Entonces tenemos como muchas dificultades. Hoy mover un camión en carreteras en México es de valientes, es un reto 24/7 y cuando acaba el año, imagínate que dices, ay, solamente me robaron 2 camiones, la libré, ¿no? O qué bueno que, imagínate, ¿no? Que no pasó nada, que encontramos al chofer a lo mejor un día después. Cuando no debería de ser así, deberíamos de tener carreteras seguras, deberíamos tener una movilidad y solo preocuparnos por el sector económico que nos corresponde como empresarios, cómo crecer nuestra empresa, cómo hacer estrategias, cómo hacer un factor humano con nuestros colaboradores. Pero ahora parecemos MP. Parecemos, si tú me preguntaras que yo te mapeo México entero, por dónde puedes pasar y por dónde no, y cuáles son los focos más rojos y cuáles son las zonas donde yo ya limité rutas, sin ser policía, sin ser MP, yo te las puedo mapear. Imagínate, donde sí entro, donde no y donde me persino. Dios mío. Qué duro escucharlo, pero bueno, también esto marca y causa la empatía que debe haber hacia los transportistas por lo que hoy están viviendo y que no debería de ser y que hemos pareciera normalizado. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer sobre todo por el tema de chatarrización? Porque si no, para ir preparando tu mensaje final. Ah, sí, a ver, qué bueno que lo viste porque creo que mi pobre retina está completamente derretida con esta luz. Sí está prendido, ¿verdad? Sí. Ah, está. Gracias, ¿cómo están? Buenos días. Mi pregunta básicamente es, con la llegada de tantas marcas de autos eléctricos, ¿estos puntos de procesamiento de autos están listas, están preparadas para que en el futuro cercano puedan procesar estos autos y sobre todo por el tema de baterías? ¿Tienen contemplado esa estrategia? Me encantaría decirte que sí, pero no.
no tenemos la estructura a nivel país para poder manejar una ruta amplia, tendrían que ser locales y eso limita pues, nuestra producción. Imagínate que vas a hacer una inversión de alto costo para limitar, manejar en una zona local. Sí está aún complicado, nos faltan estaciones, nos falta amplitud y necesita pues tener una estructura pues a nivel país. Muy bien, ¿Alguna gracias. otra? Ay, acá, ¿verdad? Hola, también gracias, buen día. Es sobre el tema de la seguridad. Yo iba a hacer una pregunta antes de esta que ya puntualmente contestó respecto al transportista. Yo me refería más al tema de la posible amafamiento, por decir, de mafias en la recolección de la chatarra. ¿Y qué tanto problema plantea como política pública frente a ello, dado que es un empleo informal y que pues también habrá prioridades de tipo social? Gracias. Sí, es un tema realmente difícil porque, como tal lo dices, no es algo regulado. Cuando una empresa puede obtener un proyecto o una licitación o un traslado de un tonelaje alto, a veces pues nos ponemos el pie, ¿no? Y no nos dejamos caminar. La competencia es grandísima, a pesar de que en México pues somos amplios, somos de 4 a 6 millones de empresas que se dedican a este tema. Lamentablemente no estamos regulados, bueno, nosotros sí, pero no estamos regulados todavía al 100%, pero sí hay un tema agresivo sobre el tema de las mafias de la chatarra. Buenísimo. Amplio. Pues oye, yo abrí las preguntas, pero ya nos pusieron el que ya nos tenemos Nos que pasamos ir. de tiempo. Pero bueno, aquí está, es una gran invitada y aquí va a estar por si quieren tener el contacto directo. Muchas gracias. Gracias, Arlene, Mendoza. muchas Sí, gracias y muchas gracias a la cumbre, a todos. Encantada. Y ya escuché que por allá.